Pues me da muchísimas gracias. Ya estaban ellas y él listas para empezar nuestra mesa de seguridad. Contamos con la participación de dos queridas compañeras, Tere Rodríguez de la Vega. Gracias y buenas tardes. Hola, Temoris, Víctor, Paula, qué gusto. Y también Paula Mónaco Felipe. ¿Cómo estás? Gracias, Paula. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Siempre un disfrute estar en este espacio. Qué bueno, Paula. Y mi querido Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, aquí contento de participar con ustedes, contento del público que nos escucha y pues también agradecido contigo, mi Temoris, que estás bateando de emergente, te lo agradezco mucho y bueno, la verdad de las cosas es que creo que puede ser una mesa muy interesante con la participación femenina de dos colegas que, pues con las que tengo mucho interés en reflexionar y compartir ideas. Bienvenidas a esta emisión, colegas. Gracias, Víctor. Pues sí, de bateador emergente, no vamos a batear jonrones, pero con que mantengamos la pelota en el campo de juego y no se nos vaya de foul y de strike, pues entonces ya nos daremos por satisfechos. Se trata de cuidar el changarro. Bueno, pues está el tema de Bolivia, ¿no? Todo muy sorprendente, muy veloz. Hay una polémica instalada ahí a mí me parece que la explicación o la justificación que dio el general Zúñiga cuando lo detuvieron, de que el presidente Arce le había dicho de pronto, tengo un problema de popularidad, y al otro, sacamos los blindados, sí, sácalos, y pum, y el otro presidente, el general, se apresura a romper la constitución de manera muy disciplinada, y de pronto se indisciplina y acusa al presidente. Unos periódicos, Reforma, El Universal, Excelsior, Hoy, dieron por hecho, presentaron la noticia como pues una simulación del presidente. Otros periódicos fueron más prudentes, dieron la información primero, hubo un intento de golpe de Estado fallido, detuvieron al general y ya después dijeron lo que el general había planteado, pues como el dicho del general. ¿Ustedes cómo ven esta situación? En particular, Tere, ¿cómo ven esta polémica que se desató? Y también la inquietud sobre si se puede presentar un escenario similar en nuestro país. Yo acabo de leer un texto, me parece muy esclarecedor, en Nueva Sociedad, de Pablo Stefanoni, que creo que dibuja las cosas en su justa dimensión, porque por un lado, les recomiendo que lo lean porque de verdad no tiene pierde, pero por un lado, creo que, como plantea Pablo, hay que pensar lo sucedido en Bolivia en el contexto de la erosión del proceso del movimiento al socialismo en Bolivia. El hecho de que se puedan formular las hipótesis de un autogolpe y de enmarcar lo que pasó ayer en términos de un elemento más de la ruptura entre Arce y Evo Morales, pues habla de un estado de descomposición en el progresismo boliviano que permite que un suceso como el de ayer sea leído en clave de la ruptura interna. Y creo que todavía eso en el proceso interno en Bolivia y del MAS va a tener bastantes repercusiones. A mí me parece que el análisis que hace Stefanoni es bastante plausible, es la lectura más plausible que yo me he encontrado en estos días, en donde, como tú muy bien decías hace rato en Twitter, Temoris, ha habido un manejo irresponsable por parte de la prensa, atribuyendo o dando por bueno el escenario de un posible autogolpe o de un montaje del propio Luis Arce. Y lo que plantea Stefanoni más bien tiene que ver con que, y eso creo que es lo importante para la lección que podemos sacar para México, con que venía Zúñiga interviniendo en la posibilidad de que Evo Morales vuelva a presentarse hacia la presidencia, y su muy importante participación o afán de participar en la política de la sucesión en Bolivia
y de las próximas elecciones, pues le iba a acarrear el ser destituido y que más bien fue una reacción de este general ante su posible destitución, ¿no? Y entonces una muy mala reacción, una muy mal calculada forma de presionar al presidente para evitar su destitución. Me parece una hipótesis bastante plausible. ¿Y por qué es importante esta lectura para el caso mexicano? Pues porque Bolivia nos acaba de enseñar qué es lo que sucede cuando el ejército empieza a ser un factor en las derivas de pugnas internas entre el grupo que gobierna, un actor importante que opina si este puede o no presentarse. Es como si aquí tuviéramos al ejército opinando si es justo o injusto lo que le están haciendo a Noroña. Imagínense qué grave sería, ¿no? Entonces, como primer saque me parece que la lectura del texto de Stefanoni sí pone los puntos sobre las IES y como que le baja a la especulación en términos de leerlo todo en clave de la erosión del proceso progresista en el país sudamericano. Muchas gracias, Tere. Paula, ¿cómo ves este tema? Por ejemplo, finalmente, en México, cuando ha habido algunas denuncias o alertas sobre la posibilidad de que se intentara pues un bloqueo extraconstitucional del gobierno de López Obrador, siempre se planteó como algo externo, como grupos de poder, de poderes fácticos que iban a tratar de interrumpir el proceso de la cuarta transformación. Pero lo que pasó en Bolivia, y es lo que nos está planteando Tere, es que las divisiones internas del movimiento fueron las que permitieron que se colara este actor, que son los militares. ¿Cómo ves? O sea, tú pues, conoces muy bien los procesos de América del Sur y también lo que está ocurriendo en México. ¿Cómo ves este contexto en el que finalmente desde adentro del movimiento que está transformando el país se cometen errores que permitan esta intromisión de otros actores ajenos? Yo, sin ser nada experta en Bolivia, ni tampoco haber seguido completamente ni la trayectoria del MAS, ni el minuto a minuto de lo que ocurrió ayer, apenas informarme por medio de noticias. Creo que a lo que dice Tere agregaría que coincido la desconfianza fundadísima, histórica, en los militares como actores sociales y políticos. O sea, a los militares en este dilema de si a quién le creemos, si a Luis Arce, los problemas que hay dentro del MAS, o a las Fuerzas Armadas, y al general Juan José Zúñiga. Yo sinceramente nunca creería en la palabra de los militares por la misma trayectoria del propio país en años recientes. Recordemos que las Fuerzas Armadas bolivianas fueron parte de un golpe de Estado hace poquito, en 2019, con cerca de 20 muertos y cerca de 500 personas heridas. Pero además no les creo a las Fuerzas Armadas de su vocación democrática, de su supuesta vocación democrática, porque tiene una trayectoria de décadas de muchos países, no en un solo lugar, no una sola vez en el tiempo, de socavar a las instituciones democráticas. Entonces, o sea, creo que América Latina ha sobrevivido a décadas de militarismo, sobre todo en la década de los años 60, 70, golpes de Estado frecuentes, el siglo pasado, un tiempo de muchos golpes de Estado donde los militares que se presentan como supuestos demócratas son quienes cometieron delitos de lesa humanidad dormidos en América Latina, pero que siguieron intentando hacerlo y que lo siguieron haciendo. En el 2019 le dieron un golpe al gobierno de Evo Morales. En el 2009 habían sido parte del golpe a Manuel Zelaya en Honduras. Lo hicieron en Perú con Pedro Castillo hace poco. No abandonan, siempre hay ese perfil golpista dentro de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, formadas por la Escuela de las Américas y sus posteriores formas de gobierno en Estados Unidos. Pero sin embargo, eso no es lo único. Digamos, en los últimos años en América Latina hemos visto otras formas de deportar la democracia, por ejemplo,
lawfare o los golpes blandos, el caso de Brasil es paradigmático, lo que ocurrió con el gobierno de Islam Rousseff, lo que ocurrió con la Soledad de Brasil, lo que ocurrió con Francia, lo que ocurrió con Cristina Fernández en Argentina, y siempre hay actores militares mezclados. Entonces creo que el riesgo de golpes de Estado, a su modo convencional, golpes blandos o constitucionales o parlamentarios, de distintas formas que ha asumido en los últimos años, y este otro modelo que vimos ayer en Bolivia como ya un híbrido muy cruzado con los medios, el uso de medios de comunicación como hace lo normalmente, pero además con una tanqueta entrando con una señal claramente militar, es como una alerta que tenemos que ver cómo se están configurando estos sectores. Y por supuesto en México, donde las Fuerzas Armadas se han transformado no solo en un aliado, es uno de los principales aliados del actual presidente, sino que han pasado a tener un poder territorial cada vez más grande, pero que nunca hay que perder militar dentro de las Fuerzas Armadas, sin generalizar, pero dentro de las Fuerzas Armadas la tendencia golpista nunca ha dejado de estar viva, y es un riesgo que creo yo es cada vez mayor cuando el poder político se acerca mucho a esas Fuerzas Armadas y va creciendo alianzas como las que tenían los operadores. Hay una cercanía complicada, porque no podemos caer en ingenuidad de pensar que algún presidente puede gobernar sin tener a las Fuerzas Armadas de su lado, pero creo que las Fuerzas Armadas nunca han dado cuenta de rendirle lealtad a la democracia, sino su propio proceso interno. Mira, oye, Paula, fíjate que está pasando muy mal tu voz, se escucha muy bajo y además tiene mucho hiss, mucho ruido. No sé si puedas encontrar algún tipo de micro o algo que puedas conectar. Un audífono podrá ser que está lloviendo mucho, entonces Ajá. por Pues eso. sí, o sea, puede ser como en manos libres o algo así. Víctor, pues está esta alerta, ¿no? Que, por ejemplo, que está metiendo Paula. Los militares finalmente de pronto son incontrolables para el poder civil y en México se les ha dado mucho poder. ¿Tú crees que estos, pues ya mencionó Paula varios ejemplos, deberían, no sé si encender una señal de alerta, pero sí de precaución, sobre todo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo en el contexto que pues de que gran parte de la administración pública y del legado que está dejando Andrés Manuel López Obrador, pues ha quedado bajo resguardo de los militares. Sí, yo creo que, mira, me parece una situación preocupante, ¿no? Creo yo que no estamos todavía en un momento determinante donde el poder militar decida, incline la balanza sobre decisiones políticas. No hemos llegado a ese momento, pero creo que es muy preocupante lo que ha ocurrido con la cesión de espacios de gestión de lo público al ejército y a las Fuerzas Armadas. Me parece que eso ha constituido y ha fortalecido a los distintos grupos de poder que se encuentran dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son para nada una estructura monolítica, concurren a ellas diferentes intereses, diferentes posiciones. Y si bien es cierto que a lo largo del sexenio de López Obrador fueron aliados incondicionales de la Cuarta Transformación, eso puede tener diferentes sesgos en distintos momentos y escenarios políticos, sobre todo si el nombramiento del secretario de Defensa próximo encuentra respaldo en lo que podemos considerar los grupos más conservadores dentro de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Y de la propia Secretaría de Marina. Grupos más conservadores, alentados sin duda por el poder que todavía tiene dentro de las Fuerzas Armadas sin fuegos, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros más que hay que señalar, y hay bastantes indicios que publicados en distintos medios,
pues se han beneficiado en momentos de la obra pública, ¿no? Sobre todo señalamientos que vinculan esos procesos de corrupción al gobierno de Peña Nieto. Pero también, y no hay que olvidar esto que es muy importante, y recordando con tu presencia el caso Ayotzinapa, Temoris, pues no hay que olvidar la participación de las Fuerzas Armadas en este lamentable evento, ¿no? Una participación que deja ver pues la actuación evidente de complicidad y de vinculación con intereses del crimen organizado, ¿no? Esto creo que nos debe hacer pensar en cómo el ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto han cobrado una fuerza importante y cómo, pues sí, tenemos que acotar esa fuerza. A mí me parece que una de las tareas en términos de el escenario político que enfrentará a Claudia Sheinbaum será precisamente el establecer esa alianza, el manejarla con prudencia y en acotar la fuerza política que el ejército mexicano ha cobrado en el sexenio que está por concluir, Temoris. Gracias, Víctor. Tere, pues comandanta, ¿no? La comandanta suprema es en los países democráticos, los ministerios de defensa, que en nuestro caso es una secretaría, quedan siempre a cargo de civiles para fortalecer el control de la fuerza de los que usan las armas. En países como en Chile, con esa tradición militar tan violenta, o en Colombia, además han tenido ministras de defensa. En Chile, Michelle Bachelet subió del Ministerio de Defensa, ella hija de un militar asesinado por los pinochetistas, por los golpistas, y subió, llegó a ser presidenta de la República. 2 veces además. México puede, o sea, los militares pueden aceptar a una comandanta suprema, están ya en condiciones y nada más ya, como lista de Reyes Magos, podría darnos la comandante suprema Claudia Sheinbaum la sorpresa de una Secretaría de la Defensa en manos civiles, en manos de una mujer civil. ¿Cómo la ves? El otro día que le preguntaron eso a Claudia, su respuesta pareció insinuar que no, porque dijo que los mandos de los que podrían salir no estaban ocupados por ninguna mujer. Así que parecería que no. Creo que se declaró muy respetuosa de los tiempos y entonces anticipó que serán sus últimos nombramientos, pero por lo que entendí me parecería que no. Yo la verdad es que me entusiasma muy poquito esto de la comandanta de las Fuerzas Armadas o la comandanta suprema. Uno, porque creo que el poder militar es el peor de todos los techos de cristal. Si yo de por sí milito en un feminismo antitechos de cristal, por la idea de que siempre habrá mujeres que barran los vidrios que caen al piso cuando una mujer de la élite rompe un techo, pues el del poder militar es el peor, ¿no? Me quedo con lo que planteaba Yone Belarra en términos de ya tenemos muchas mujeres de la guerra en el mundo y no necesitamos una más. Creo que hay que sociológicamente reconocer que ha existido una pedagogía de las mujeres en el poder y que el solo hecho de que los militares se refieran a Claudia Sheinbaum como la próxima comandanta, así con A, y no como el compañero Noroño, le vamos a decir ahora compañero Noroño si insiste en llamarla compañera presidente. Hay una pedagogía que más o menos naturaliza la presencia de mujeres en el ejercicio del poder. Creo que hay que reconocerlo sociológicamente como algo que abreva de la lucha que hemos venido dando las feministas, pero no hay que festejarlo. Y no hay que festejarlo porque Claudia Sheinbaum está ascendiendo al estatus de comandanta suprema de un ejército
que nos lleve de aquí para atrás, pues Ayotzinapa, que nos debe Ernestina Asensio, que nos debe el 95 y la traición del ejército por órdenes de Cedillo a las comunidades zapatistas, que no solo incursionaron, sino que lo destruyeron con saña todo, que nos debe la Guerra Sucia y que nos debe el 68, ¿no? Entonces, mientras la memoria política de este país no resarza cuenta, no sal de cuentas con la careta represiva del ejército, no esa careta del ejército quitando sargazo o ayudando en los desastres, sino ese ejército persiguiendo, matando con saña a los defensores de las mejores causas, pues creo que no es algo que festejar, ¿no? Y no debemos distraernos, debemos seguir exigiendo, uno, que si bien hay que reconocer que la 4T tuvo un golpe de realidad que la hizo claudicar en su hipótesis de pacificar sin militarizar, y si bien hay que decir que eso se necesitó hacer o aparentemente se necesitó hacer, la exaltación simbólica de las Fuerzas Armadas que está dejando la 4T y que Claudia parece abrazar, agrede y agravia a la memoria política de una izquierda históricamente reprimida en este país, ¿no? Y es simbólicamente inadmisible. A mí me quedo más con eso que con este festejo, creo, falsamente feminista de que un ejército impune le llame comandanta a la próxima presidenta. Gracias, Tere. Paula, en 1985, el fiscal Julio César Tercera sentó a la cúpula, o sea, a 18 meses o algo así, de que el gobierno militar había cedido el poder a los civiles. Sentó a la cúpula de ese gobierno militar, incluidos a varios presidentes o expresidentes recientes, que todavía tenían muchísimo poder, dentro de un gobierno civil bastante débil frente a los militares. Los sentó frente a los jueces y los condenaron a diversas penas. Eso saliendo de un gobierno militar. ¿Cómo es que, o sea, tú cómo interpretas que en México, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa, pero no solamente con la Guerra Sucia, los militares sigan quedando pues más allá del alcance de la voluntad de poderes civiles tan fuertes como el que recibió Andrés Manuel López Obrador con su victoria arrolladora de 2018 y el que está recibiendo ahora Claudia Sheinbaum con una victoria todavía más amplia y más contundente? Creo, a ver si ahora sí se me escucha. Sí, mucho mejor. Porque yo estaba hable y no se escuchaba nada. Creo que esto no se puede leer por fuera de lo que está señalando Tere, de una exaltación simbólica de las Fuerzas Armadas que hace la 4T, que ofende en gran parte al corazón, al origen de su movimiento y a parte de los votantes, que no es para nada el tema principal, lo demostraron los resultados de las elecciones, de las preocupaciones de la gente, pero sí hay algo importante ahí que creo yo y espero, de verdad lo espero, Claudia Sheinbaum podría cambiar. Ella en sus últimas apariciones antes de ser elegida presidenta, pero también en otros momentos como hace pocos días en su intercambio con mujeres, ha estado hablando de deudas históricas, habló en el último debate del aniversario de la masacre de Tlatelolco, que a más de 50 años ni siquiera tenemos verdad, mucho menos justicia en ese caso. Habló el otro día antes las mujeres, mencionó al Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, y ella ha incluido en su discurso algo que también había incluido Andrés Manuel y que él cumplió en una parte muy pequeña, creo yo. Andrés Manuel, que no es poco el gesto, pero sí nos quedamos con deseos de más, creó este mecanismo extraordinario que da lugar a todo un andamiaje con la Comisión de la Verdad, que tendremos un informe dentro de muy poco y que estamos muy atentas y muy expectantes en torno de esto, pero no abrió para nada el camino de la justicia en esos casos. De hecho, en ese mecanismo extraordinario se creó una comisión de impulso a la justicia y no quedó tan claro ni siquiera si los documentos que va a presentar la Comisión de la Verdad van a tener algún tipo de valor probatorio con miras a una verdad futura.
Y esto involucra directamente a las Fuerzas Armadas, y esto involucra directamente al poder militar como un poder fáctico, como tú decías. Entonces, ojalá, más allá del gesto de la A, de ser la comandanta, Claudia tenga sobre todo la coherencia de, desde ese lugar de comandanta, impulsar que las Fuerzas Armadas rindan cuentas, que sean enjuiciados quienes tengan que ser enjuiciados, porque esos delitos del pasado tienen mucho que ver con el presente. En un país donde pudieron desaparecer a más de 1.000 personas por razones políticas entre el 65 y los años 80, por supuesto que eso se transformó en el cimiento que hizo posible que haya cerca de 116.000 personas desaparecidas después en democracia. La impunidad solo genera más impunidad. Y los militares y las Fuerzas Armadas que desaparecieron a personas en décadas anteriores no fueron juzgados. Y muchos militares, no sabemos cuántos, son parte de las desapariciones del presente, desapariciones forzadas. Eso que tú mencionabas, el juicio de las juntas en Argentina, fue también un gesto político muy valiente, muy fuerte, pero fue solo el inicio. No se puede aclarar todo un periodo histórico de un país en un juicio solamente a unos comandantes, pero fue muy importante y abrió algunos caminos. Luego se fueron empujando desde distintos gobiernos, de distintas personas, sobre todo en el gobierno de Néstor Kirchner y sobre todo del impulso de los movimientos de las organizaciones familiares, hasta el punto de hoy que pese a mi ley tenemos más de 1.100 genocidas y represores encarcelados y otros que siguen siendo enjuiciados. Yo creo que Andrés Manuel se quedó corto en su forma de impulsar a la justicia hacia las Fuerzas Armadas. Probablemente tenga que ver con esa alianza estratégica con los militares, y ojalá Claudia, además de ser la primera comandanta con A, sea la comandanta que haga que exista verdad y justicia. Todavía estamos a tiempo, esos delitos no prescriben, pero también los tiempos de la historia de la humanidad demandan seguir persiguiendo a los nazis como se persiguió en Alemania y por el mundo, y seguir fundando sociedades con justicia, porque no es solo la deuda para los familiares, es el marcar qué se permite y qué no se permite. Y las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en México con Ayotzinapa, pero antes de eso desaparecieron a cerca de 1.000 personas, y antes de eso también han participado en masacres y casos que aún no se resuelven. Ojalá llegue ese primer juicio comparable al juicio de las juntas, de alguna forma que decías, y ojalá sea posible que la justicia atienda por primera vez esto. Ninguno de esos militares y civiles que participaron en acciones diversas de terrorismo de Estado en las últimas décadas ha sido juzgado en México. Y eso nos hace mucho daño, creo yo. Gracias, Paula. Víctor, a ver, comandanta y presidenta. Hace 2 años, no, un poquito más, un poquito menos, pero justamente antes de que el presidente López Obrador pues abriera la carrera de la sucesión, todavía mucha gente muy informada, incluso progresista y de izquierdas, insistía en que México no iba a votar por una presidenta. Y pues bueno, los hechos desmienten esta idea de una forma arrasadora. Pero entonces ahora está la idea de que igual los militares no querrán aceptar una comandante suprema o no la tratarán con el debido respeto, la aceptarán, pero de una manera como por encima. Pero también muchas otras estructuras totalmente, pues, el viejo machismo que sigue muy presente en México. ¿Tú cómo ves que tanto nos iremos habituando? La palabra presidenta, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue electa, ella introdujo esta palabra o la popularizó, ya existía, pero la popularizó en América Latina. Y pues bueno, pues ya no queda casi nadie que insisto, o sea, ya primero fue un escándalo y ya luego pues ya se aceptó, yo creo que mucha gente ya la usa, tal vez no Gerardo Fernández Noroña, pero muchas otras personas. Pero nos habituaremos a tener en la cúpula de los sistemas, del sistema político, de los militares, del sistema económico,
a mujeres y funcionaremos normalmente con eso, o todavía nos falta mucho tiempo? Yo creo que hay varios temas en lo que has planteado, Temoris. Lo primero es que hay que reivindicar la perspectiva de lo femenino. Quizá abuse con un comentario patriarcal y machista, ¿no? Pero mira, sin duda, Claudia Sheinbaum, al provenir de un movimiento de izquierda que triunfó y que contuvo el avance del neoliberalismo en la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 80, que tiene una formación de izquierda y que es mujer, pues uno esperaría que más allá de la famosa institucionalidad que rige a los poderes y al ejercicio de gobierno, ella imprima ese ser mujer que de alguna manera está vinculado con una perspectiva diferente del quehacer humano en conjunto, ese ser mujer lo imprima a sus actos de gobierno. Y creo yo que dentro de esos 35 millones de votantes que votaron a su favor, sin duda predomina una vocación y una identificación con las propuestas políticas de Andrés Manuel López Obrador. Pero me parece de manera determinante, si tomamos en cuenta el número de votantes femeninos, casi la mitad o más de la mitad de ello, y el número de votantes mujeres jóvenes y de jóvenes en general, pues bueno, creo que encontramos un voto a favor de alguien que corresponde a una izquierda distinta a la de Andrés Manuel López Obrador, aunque sea alguien que a lo largo de su discurso político desde hace muchos años mantiene una continuidad y una identidad con el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, a mí me parece que es de exigirle a Claudia que vaya más allá de la institucionalidad en cuanto a la relación con el ejército y las Fuerzas Armadas. Y me parece que lo que hemos visto hasta ahora es precisamente el ceñirse a esa institucionalidad. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que al final de cuentas, al parecer, la decisión de quién será el próximo secretario de la Defensa y el próximo secretario de Marina, pues pasará por esa institucionalidad del ejército, una institucionalidad que ya refería Tere, tiene que ver con un elemento central de impunidad que ha costado mucha sangre a nuestro país y que vincula hechos terribles como el 68, como Ayotzinapa, como distintas masacres en las que se ha actuado desde ese ejercicio del poder y de la institucionalidad por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y me parece que ahí sí, y yo celebro mucho la perspectiva con la que se realiza la mesa de hoy, una perspectiva en la que intentamos pues establecer sin duda una empatía y estar a favor del proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación y su llamado segundo piso, pero en donde suscribimos una perspectiva crítica reflexiva desde la izquierda, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Vamos a cambiar un poquito de tema. Está, pues como ustedes saben, la semana anterior en el municipio de Perote, en Veracruz, en la frontera, en los límites con Puebla, hubo una represión del cuerpo llamado Fuerza Civil contra las comunidades que estaban protestando porque hay una gran empresa porcícola que entre otros lados trae a Ciudad de México y a Puebla y a otras partes la carne de cerdo que comemos, pues esta empresa y otras empresas tienen acceso al agua mientras las comunidades no lo tienen, sobre todo en esa sequía que hemos estado sufriendo, y además generan muchísimos desechos que contaminan la zona. Las personas estaban protestando en las granjas Carroll y la Fuerza Civil intervino y mató a 2.
La Fuerza Civil del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por el gobernador Cuitlahua García, quien pues creció políticamente como un dirigente magisterial que enfrentó la represión del gobierno de entonces de Javier Duarte, incluso él mismo pues fue golpeado por policías. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa con el poder, Tere? El poder nos nos altera en el sentido de convertirnos en otras personas distintas a quienes realmente éramos, nos desconecta de nuestro ser anterior y nos convierte en gente distinta. ¿Cómo se explica que, no digo que el gobernador haya ordenado golpear o matar a alguien, pero sí sabía que tenía una fuerza civil con una larga historia de asesinatos, de desapariciones, de secuestros y de represión? Ya va a terminar su sexenio y ahora ha ordenado la disolución de la fuerza civil 5 años y medio después, o sea, ya cuando va a salir. ¿Qué pasa con el poder y qué opinión nos puedes dar además sobre, o sea, qué pasa con el poder, su efecto en las personas que llegan a él? ¿Y qué opinión nos puedes dar además sobre esta violencia que hubo en Perote, Veracruz? Creo que la simultaneidad de ese evento represivo absolutamente inadmisible e indignante con las designaciones las primeras designaciones de Claudia Sheinbaum pintan muy clarito los claroscuros de la 4T. Ese día estaba todo el mundo festejando la designación de Verdegué y de Bárcena como un par de designaciones que podían esperanzar en términos del manejo que el así llamado segundo piso de la cuarta transformación tendrá hacia el medio ambiente y hacia los defensores del territorio, sobre todo en el campo mexicano. Y apenas estaban todo el mundo saliendo del contento cuando nos llegaron las imágenes brutales de la represión en Veracruz contra justo quienes estaban protestando por la actitud absolutamente extractivista de esta empresa porcícola. Así que es muy simbólico, porque por un lado está la vocación de hacer que el Estado avance hacia una política ambiental y agropecuaria sustentable y respetuosa de las comunidades, y por otro lado está la presencia de los grandes poderes económicos, en los que a la hora de la hora la policía funciona como lo que en última instancia dice la teoría marxista que es el brazo armado del capital, ¿no? Independientemente del proyecto que gobierne. Lo quiero pensar más allá de las peculiaridades de las personas. Es cierto que en el interior de la República los gobiernos de Morena han dejado muchas heridas en términos de represión y Veracruz no es una excepción, sino que es hasta un caso emblemático. Pero más bien me interesa verlo desde este punto de vista, cómo un proyecto progresista como el de la 4T topa con pared en el momento en que empresas con poder económico que necesitan expoliar territorio encuentran a la policía a su favor. Y esto está pasando en todo el país, y este es un gran pendiente de la 4T que parece no quererse enfrentar con suficiente decisión. Un paso importante para la desneoliberalización de la economía nacional tiene que ver con que la policía deje de actuar como fuerza armada de los intereses de las empresas en los territorios. Y eso no ha sucedido, y por eso la violencia sistemática contra los defensores y defensoras del territorio. Así que lo que acaba de pasar en Veracruz no se resuelve con la disolución de un cuerpo civil, porque lo que la 4T no ha logrado desmantelar es la complicidad entre las fuerzas policíacas y los intereses de las grandes empresas en vastos campos del territorio mexicano. Gracias, Tere. Paula, decía hace un momento, Tere, que bueno, que debe las policías dejar de actuar como brazo armado de las empresas o del capital. Sin embargo, a partir en estos días, a partir de que la 4T obtuvo supermayorías legislativas, no solamente la presidencia,
Se ha dado todo este movimiento de mercados, del peso, de advertencias, de que esas supermayorías podrían llevar a transformaciones constitucionales y legales que pongan en peligro las certidumbres que necesitan las inversiones. Y ese ha sido uno de los discursos dominantes. Algunas de las asignaciones, como la de Marcelo Ebrard en la economía, la de Hacienda, la de Relaciones Exteriores, parecen haber sido o así han sido interpretadas como destinadas a calmar el nerviosismo de los capitales, de los inversionistas nacionales y extranjeros, y de asegurarles que México no va a hacer nada que altere la certidumbre que deben tener los inversores para poder meter su dinero acá. Pues esto implica también mantener a la policía como brazo armado del capital, o sea, como defensora de las inversiones por encima de las necesidades que pueden tener las comunidades y la gente común. ¿Cómo ves esta contradicción? ¿Podemos esperar un cambio de comportamiento en el uso de la fuerza pública? ¿O vamos a ver que la prioridad es darles esta certidumbre? Creo que es un tema mucho más complicado de lo que creemos, el qué tanto poder tienen las empresas privadas, transnacionales, pero específicamente las vinculadas al agronegocio, todo lo que tiene que ver con la producción de consumibles, alimentos o cosas similares que entran en ese paquete extraño de alimentación, aún sin serlo muchas veces. Y creo que esos poderes fácticos son de verdad parte de los poderes que definen el rumbo de la humanidad en el presente, lo cual es terrorífico, lo cual es un tema muy complicado de abordar, y que tienen en la extorsión a gran escala, porque extorsionan a gobiernos, extorsionan a legisladores, no solo los pagan y cabildean, también hacen grandes extorsiones. Tienen en esa extorsión, en esa forma de presión extorsiva, un elemento muy difícil de controlar, que utilizan las policías, como decía Teresita, pero también que define políticas incluso. Es muy complicado este tema. Creo que, por ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien ha tenido muchos temas, o sea, es muy complejo y no creo que lo haya abordado del todo enfrentando estas grandes empresas, se atrevió a hacerla en algunas cosas, como en la política del etiquetado frontal, que el Estado no cedió ante las presiones que llevaban décadas y que se logró al menos ese avance. Pero sí hay grandes desafíos de cómo estos poderes despiadadamente destruyen territorio, despiadadamente arrasan con comunidades y utilizan al poder político desde su supremacía, que es el dinero, la capacidad de emplear, la capacidad de generar divisas, la capacidad de intervenir o no en la bolsa, como decías, cómo reaccionan. Pero en específico hay un tema que es muy importante que se está analizando y tratando en México, que es parte de las posibles reformas constitucionales que se están impulsando para esta segunda etapa de la 4T, que es el tema del agua. Y este caso particular de Granjas Carroll se cruza con el tema del agua, que atraviesa todo el país. Vivimos en un país donde no está regulado ni limitado la cantidad o sea, donde nos faltan leyes que limiten las posibilidades de estas empresas de extraer al infinito agua, devastando comunidades. Y solo buscando algunos ejemplos muy recientes. Bonafont en Puebla, 591 millones de litros por año. Bonafont, que es parte de la transnacional Danone, o sea, su poder de negociación es mucho más allá de las botellas de agua. Constellation Brands en Mexicali, con las cerveceras de la cerveza Modelo, Corona, Pacífico, que se consume el 44% del agua de la región. FEMSA, que es Coca-Cola, uno de los poderes más importantes económicamente de México y de América Latina, de capitales de origen mexicano, 1 millón de litros por día solo en sus plantas de Chiapas. Es decir,
esas transnacionales son parte de los poderes que definen el destino, pero cómo se acomodan las relaciones entre los gobiernos, qué tanto espacio les dan y qué tanto limitan desde las leyes, siempre es algo que va cambiando y ojalá en las reformas constitucionales avance la regulación más democrática del tema del agua y ojalá la agroindustria no sea ese poder tan creciente como que acaba definiendo incluso presidentes, como lo fue Bolsonaro en Brasil. Ahora que está por empezar el sexenio tenemos todas las esperanzas, habrá que ver hasta dónde llega la posibilidad de negociación real, pero el tema del agua es algo urgente y que este caso de Granjas Carroll es una muestra de muchos otros conflictos latentes, presentes, vigentes y que tienen consecuencias para todas y todos, no solo ganancia en dinero para desmedida para una empresa, sino consecuencias en la tierra, consecuencias en las comunidades, consecuencias en la vida y la muerte de miles de mexicanas y mexicanos. Gracias, Paula. Víctor, pues como ves, estamos, hoy parece que en la mesa de seguridad podríamos llamarla también la mesa de los límites de la autonomía del Estado, ¿no? O sea, claro. la fuerza militar, los poderes económicos, el agronegocio, el voto mayoritario y claro, la creación de mayorías y de supermayorías, el refrendo de mandatos, no son suficientes para romper los muros que imponen estos poderes fácticos, esos poderes económicos, militares, a la autonomía del Estado. Cambiar presidentes y diputados y senadores nada más es un recambio de caras sin que realmente les estemos otorgando el poder para cumplir con aquello que ofrecieron y que los estamos mandatando. Yo quisiera primero recomendar un documental que ahora se exhibe en la Cineteca Nacional, que se llama La Guardia Blanca, y que es precisamente 3 casos de extractivismo que se dan en nuestro país y el enorme despojo que provoca, ¿no? Lo grave de lo que ocurre y se documenta en esta película, ya no recuerdo, es Philip, no recuerdo bien el nombre del director, es un compañero canadiense, pero lo interesante es cómo operan los grupos de poder en las empresas, cómo se vinculan con el grupo de poder político y cómo se vinculan también con el crimen organizado. Eso me parece importante, ¿no? Este proceso. Y luego lo otro, pues mira, yo creo que una de las tareas fundamentales del segundo piso de la cuarta transformación es desmontar todos estos mecanismos de poder fáctico. Y por otra parte, hay que definir claramente, y esto ocurre con un proyecto de gobierno progresista, quiénes son tus aliados y con quiénes vas a gobernar. Y a mí me parece que la importancia que le ha dado el gobierno de la Cuarta Transformación a la inversión extranjera es determinante para encontrar estas alianzas y esa definición. Como lo decía Tere, hay claroscuros en este proceso, sin duda, ¿no? Y a mí me parece que esa inversión ha fortalecido a la economía mexicana, sí, ha fortalecido también al peso, sí, pero ¿cuál ha sido el costo, no? Y el costo son estos procesos terribles y dolorosos de extractivismo. Y bueno, precisamente de camino a la Cineteca encuentra uno lo que es la ocupación de los otomíes de lo que fue la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, y ahí tienen una pinta que es muy ilustrativa y sintética de lo que ocurre con el agua en nuestro país, ¿no? ¿Sequía o saqueo? Preguntan en esa pinta, ¿no? Y bueno, por otra parte, quiero también mencionar que la disolución de este grupo de élite que mantuvo el gobernador a lo largo de su gestión, un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública, es un buen signo, pero como dice Tere, no es suficiente, ¿no? Y tú también lo mencionabas, Temoris, ¿por qué mantener estos grupos de élite dentro de las fuerzas públicas cuando supuestamente arriba un gobierno progresista?
¿con quién se gobierna? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿no? Pero ahora también se clausuró esta granja o esta empresa por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. Y con eso también quiero reconocer algo que ha sido constante a lo largo de esta primera etapa de la cuarta transformación, el reconocer los problemas, a veces demasiado tarde y con el costo de vidas humanas como ocurre aquí, pero luego actuar en relación a un intento de congruencia política. Pero insisto en que yo procuro siempre ver también desde hace muchos años el lado luminoso en estas historias terribles y oscuras, ¿no? Y el lado luminoso es precisamente la capacidad de organización que tienen los pueblos originarios, que tienen las personas que se encuentran en el campo, que tienen los labriegos, que tienen diferentes organizaciones de una izquierda que no tiene, digamos, espacio ni representatividad clara, profunda en el proyecto de la cuarta transformación, pero que se expresan y dan la batalla. Yo quiero reconocer el trabajo del movimiento de defensa del agua en la cuenca de Libre Oriental, en la cuenca de... Esto es muy importante, ¿no? Y creo que precisamente gracias a estos movimientos, que son muchos en el país, tenemos noticia de eso que ocurre y han parado este ejercicio terrible del extractivismo. Y ese es el gran reto, precisamente, para Bárcena, ¿no? Para Alicia Bárcena, entender la dimensión de los conflictos socioambientales que se dan en nuestro país y atenderlos desde una perspectiva izquierda y humanista, no atenderlos desde la perspectiva de negociar con el capital. El capital no se puede domesticar. Las grandes empresas transnacionales, como lo decía la colega, también están vinculadas con este proyecto de control y de dominio de lo que nos queda de mundo. Esa es la realidad. Entonces, creo que este evento también nos deja ver la necesidad en el proyecto de la cuarta transformación de desmontar todos esos espacios de control político y de asociación entre poderes fácticos del crimen organizado, incluso con empresas transnacionales que han ejercido en nuestro país lamentablemente el poder y que son determinantes en los procesos de extractivismo y en la construcción de grandes proyectos que atentan contra la vida y los derechos de las comunidades indígenas, sobre todo en nuestro país. Muchas gracias, Víctor. Pues ya estamos en el tobogán para aventarnos al agua, sobre todo ahora que ya parece que va a llover. Bueno, creo que donde está Paula ya la tormenta ha estado buena. Pero, bueno, son los postrecitos. Estaba incluido como uno de los temas a tratar el del gabinete, ¿no? Claudia acaba de presentar a 5 integrantes. Ya sabíamos el de Hacienda, y la semana pasada otros 6. No sé si ustedes pueden conversar sobre lo que ustedes deseen, compartirnos, contarnos, o darnos alguna opinión, no sobre todos los miembros del gabinete, pero pues el de su preferencia, el del sabor que les guste. Tere, tú cuéntanos. Bueno, en general me parece que son nombramientos menos taquilleros que los de la primera camada de nombramientos. Creo que la carta fuerte aquí es Buenrostro, una de las perfiles mujer fuerte de la cuarta transformación, ahora secretaria de Economía, y me parece que es una designación que le deja la agenda difícil a quienes están intentando que entre con calzador la hipótesis del distanciamiento Claudia-Andrés Manuel, ¿no? Incluso la mención de Claudia hoy de que Raquel no se retirará de ser secretaria de Economía en estas semanas de la transición,
y que tendrá ese pie puesto en el gabinete saliente y el gabinete entrante, pues les deja muy difícil la agenda a quienes están intentando y suplicando por del distanciamiento a la ruptura, ¿no? Y por otro lado, me parece que Claudia, pues como se sabía que iba a hacer, combina estos perfiles universitarios de alto perfil, digamos, con gente con la que ha trabajado ya en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? La designación de la SEDATU es interesante porque cierra la pinza de las designaciones de Verdegué y de Bárcena, por un lado, ¿no? Con las cuestiones agrarias, pero por otro lado, me parece que su perfil de haber venido trabajando en la vivienda, en la subsecretaría de este sexenio, pues también la puede hacer un perfil interesante, aun cuando es menos taquillero que los otros, ¿no? Entonces, bueno, creo que son designaciones menos espectaculares que las de la primera camada, que fue un gesto político para Claudia nombrarlos cuando los nombró, pero me parece que van por la misma línea, ¿no? Aprovechar la experiencia de gobierno en la Ciudad de México, en donde fue más exitosa, continuidad en temas estratégicos como de la economía, la función pública en el caso de Buenrostro, y esta como simpatía de Claudia por los perfiles académicos sobresalientes, ¿no? En el caso del de salud. Oye, por cierto que en cuanto a función pública, pues el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, había dado entrevistas en donde pues ya parecía, o al menos así lo interpretamos, que ya tenía la certeza de que él iba, ¿no? No sé si, como dijo, como nos dejó su enseñanza, Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, o qué pasó ahí. Hay dos, ¿no? Saldívar claro. y Corral, hasta ahorita, ¿no? Así sí. Como... Ajá. Sí. Paula, yo sinceramente no soy muy conocedora de las figuras que fueron nombradas hoy. Me han hablado también muy bien de Raquel Buenrostro, de quien se dice, como dice Teresa, que es una persona dura, pero además implacable con la corrupción, intachable en su hacer. Sin embargo, no conozco demasiado. Lo que me parece interesante de esto, no sé cómo lo vean ustedes, es esta entrega en episodios del gabinete. O sea, estábamos acostumbrados a que se anuncia un gabinete, incluso en presidencias de México y de otros países, o se cambia todo el gabinete, pero esto de ir anunciando semanalmente como en episodios el gabinete me parece una práctica bien interesante, porque sí, no podemos desconocer que faltan algunas cosas importantes, faltan algunos de las carteras más polémicas, y no podemos desconocer que seguramente están ocurriendo negociaciones diversas para esos nombres. Pero también creo que en esta entrega en episodios, y espero no equivocarme, hay una suerte de escucha y atención a las reacciones. Y no solo de los mercados, sino también de distintos sectores, lo cual me parece una apuesta interesante. No sé cómo ven ustedes esto de que no sea de una sola vez el anuncio del gabinete, ¿cómo lo han llevado? Creo que sí hay esta escucha y reacción, también es una forma de mantener la atención de la gente, ¿no? Finalmente, pues, todos en Ojos de Perro, en el colectivo al que pertenezco, estamos terminando un documental, un largometraje, pero nos están indicando que la forma de tratar de llevarlo a las plataformas de streaming, pues es una serie, es partirlo en cachos. Ya las series es lo de hoy, ¿no? Entonces creo que también estamos pues respondiendo a este ambiente general, a este seriesismo. ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que sí tiene que ver con un manejo mediático y tiene que ver también con, es evidente que hay una estrategia de mantener a Claudia Sheinbaum, y lo es, pues, ¿no? La figura central de la transición. Ahí está la clave, ¿eh? La figura central de la transición política que estamos viviendo ha dejado de ser López Obrador a pesar de la mañanera, por lo menos los jueves, que es cuando se anuncia al gabinete. Esto es un manejo inteligente de los medios de comunicación. Y luego lo otro, claro, permite una reflexión, permite también reacomodo de distintas fuerzas, y también me parece que aunque ya está decidido y ya sabemos de qué colores, ya se sabe, ¿no? En el poder, en los altos
niveles del poder ya se sabe quiénes son los que seguirán, pero sin duda permite también que se esté discutiendo y se esté negociando, porque al final los nombramientos de los secretarios, pues depende toda una estructura. Y lo otro que yo quiero señalar es que no hemos dejado de lado los sistemas, los usos y costumbres del sistema político mexicano, ¿eh? No los hemos dejado de lado, ni los hemos transformado, ni los hemos cambiado. Yo lo decía la semana pasada y lo he dicho a lo largo de varios comentarios en los medios en esta semana, ¿no? Al final de cuentas, creo que en muchas ocasiones sí es cierto que hay una experiencia política por parte de los nombrados, pero creo que esa experiencia política es lo predominante y no su capacidad técnica en el espacio en que ocupan. Alicia Bárcena, mi admirada Alicia Bárcena, pues todavía está en las gestiones de el tema de las relaciones exteriores, los temas de migración, el debate de hoy en la noche de los candidatos a la presidencia, y ya es la secretaria del medio ambiente virtual, ¿no? Es decir, esto llama la atención, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros personajes, pero sí quiero señalar lo siguiente, ¿eh? No hay duda que el nombramiento de Alicia Buenrostro es fundamental para abatir procesos de corrupción que persisten precisamente en la estructura de la gestión política y económica del gobierno mexicano. Ese es un nombramiento que a mí me parece determinante si uno toma en cuenta lo realizado por Alicia Buenrostro en términos de el manejo y el reclamo de impuestos, sobre todo a las grandes empresas, y el terminar con esos procesos de corrupción que las mantenían sin pagar impuestos, ¿no? Y otro nombramiento que me parece interesante, pues es el de Luz Helena González, ¿no? Mano derecha de Claudia Sheinbaum en la gestión del gobierno de la Ciudad de México. Y me parece interesante porque lo primero que recibió ella en el chacaleo que se hace cuando todas las cámaras, todos los reporteros van y preguntan, pues ya hacen una entrevista banquetera, lo primero que refirió ella me parece fundamental: conservaremos la soberanía nacional. Esto es importantísimo porque si hay un tema entre muchos otros clave toral es la soberanía energética en este país. Y a eso se refirió ella, pero yo no quiero cerrar este comentario sin la parte amable, sin la parte dulce. Y se publica hace unas semanas, se publica el número más reciente de Blanco Móvil, la revista de mi amigo Eduardo Moches. Miren, no la puedo poner bien, me falla mi cámara, pero lo interesante de esta revista es que es una antología de la poesía de Haití en estos momentos convulsos, de una catástrofe social tremenda, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención y me pone de muy buen humor es cómo, a pesar de vivir esta realidad, los poetas de Haití levantan la voz, y cómo a lo largo de décadas, porque son diferentes generaciones, han mantenido viva la palabra, la esperanza, la belleza, un canto en favor de su propia negritud. Y yo felicito mucho a Eduardo Moches por haber hecho este número, pero también, pues obviamente que le propongo al público que amablemente nos escucha, pues lean esta revista y se encuentren con una perspectiva diferente de la tragedia social que está ocurriendo en Haití. Excelente. Pues ojalá que la encuentren primero y la compren. Sí está ahí, sí está a la venta por ahí, la pueden encontrar en las librerías de Ducal. Sí está por ahí, mi querido Temoris. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere. Qué bonito haber compartido este rato contigo. Gracias. No, a ti, Temoris, la invitación y un placer estar acá con la Paula y el Víctor. Muchas gracias. Y Paula también, qué bueno, a pesar de las dificultades de audio, finalmente salimos adelante. Muchas gracias, un disfrute escucharles y me quedo pensando muchas cosas de las que dijeron. Un abrazo a cada uno y otro a Julio y al equipo. Y muchas gracias, Víctor Ronquillo, también por estar con nosotros también este jueves, como todas las semanas. Pues a mí me da mucho gusto haber compartido con Tere, con Paula y contigo esta
esta mesa. Mira, es una mesa refrescante, ¿no? Y bueno, obviamente, pues extraño yo a mis colegas con los que compartimos cada jueves, pero siempre hace falta esa diversidad. Entonces, creo que hoy tuvimos una mesa con perspectivas diferentes a las de los colegas y esto creo que resulta muy interesante, sobre todo para el público que nos escucha y también en mi caso personal, pues me pone en otra dinámica de mayor exigencia, porque uno se va por el lado comodino, ¿no? Entonces, como ya sabe por dónde van a venir la jugada de los colegas de Ricardo y Lupita, a quienes mando un saludo, pues uno ya, en cambio aquí, pues por fortuna hubo otras realidades, entonces tuve que actuar de una manera diferente y me siento muy contento porque eso activa, ¿no? Las neuronas. Entonces, muchas gracias a Tere, a Paola y a Temoris por esta mesa y pues ahora sí que al público que nos ha escuchado. Muchas gracias por haber estado acá esta tarde. Muchísimas gracias, Víctor, y nos vemos próximamente.